En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Todas las parábolas, como parte de la Sagrada Escritura y por lo tanto de la revelación de Dios a los hombres, tienen una doble finalidad. Por una parte nos muestran algo de Dios. Dios se da a conocer mediante esa revelación al pueblo de Israel, y las parábolas muestran aspectos de cómo es Dios. Por ejemplo, la parábola del buen pastor nos habla de la misericordia que Dios tiene. La parábola del sembrador nos habla de cómo el Señor se preocupa de sembrar la semilla del amor en el corazón de los hombres. Desde que les crea, pone su alma inmortal en él y ese deseo de amar y de ser amado. Como parte de la revelación de Dios a los hombres, habla de Dios, pero también nos habla del camino que tenemos que seguir, de cómo tenemos que comportarnos para tener unidad con Dios. Porque la finalidad de Dios, al revelarse, no solo es mostrarse como es, para que pudiendo conocerle, le amemos, sino también nos muestra el camino que tenemos que seguir para estar en comunión con Él, y de esa manera, como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, y de esa manera encontrar la felicidad plena que no se encuentra de otra manera más que en ese encuentro y unidad con Dios. Por eso, la parábola que hoy nos propone el Evangelio, además de ser autobiográfica de Cristo, en él Jesús muestra su dolor, porque no es que esté hablando de otro, habla de él mismo, de que él es el rechazado, de que él, que es aquel en el que se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel, en lugar de ser acogido por su pueblo, de identificarle como el Mesías, es rechazado sobre todo por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que debían ser aquellos que, porque tenían formación religiosa y más experiencia, tenían que haberle identificado como el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Y por lo tanto expresa el dolor de Cristo, que se siente rechazado por su pueblo y que experimenta que aquella obra de salvación que Él viene a hacer, pagar la deuda contraída por nuestro pecado, una y otra vez es tirada por tierra por la soberbia del ser humano, que no se deja ayudar por un Dios que es misericordioso. Pero a la vez nos habla del camino que tenemos que seguir, nos habla de qué tenemos que hacer
para vivir en esa unidad con Dios y por lo tanto disfrutar de la felicidad que el Señor quiere ofrecernos. Nos habla de los derechos de Dios, que son en definitiva también nuestros deberes. Nos habla de un Dios que nos ama, pero que espera una respuesta. Y por eso la primera parte del Evangelio nos habla de Dios, la segunda parte de la parábola nos habla de cuál debe ser nuestro comportamiento. ¿Qué creo yo que el Señor espera de nosotros? Creo que lo primero que debería nacer en nuestro corazón es la sorpresa. Sorpresa ante el amor que Dios me tiene. Sorpresa ante las razones que tengo, porque Dios se ha entregado para salvarme, las razones que tengo para decirle, Señor, gracias. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo para que por mí te encarnaras? ¿Quién soy yo para que por mí subieras a la cruz? Pero en lugar de eso, en lugar de sorprendernos, en lugar de reconocer que somos afortunados porque el Todopoderoso, aquel que nos creó de la nada, que es mucho más grande que nosotros, nos mirara y nos llamara a tener con Él una relación de amor, en lugar de eso, nosotros vivimos como si fuéramos los que tenemos derecho a todo y como si Dios tuviera deberes para con nosotros. Y es al revés. Cada uno de nosotros debería vivir su relación con Dios, marcada esa relación por la sorpresa ante el amor del Todopoderoso, ante la misericordia de aquel que lo creó todo de la nada, que me dio el don de la libertad y que cuando yo me fui por los caminos que no debía, en lugar de pagarme como merecían mis pecados, tendió su mano, porque es misericordioso, para perdonarme. Primera virtud, por tanto, que deberíamos vivir en nuestra relación con Dios, la del asombro y la sorpresa ante la mirada de misericordia de aquel que en lugar de pagarme como me merezco, porque es misericordioso, me perdona. Y fruto de esa misericordia deberíamos aprender a confiar en Él. Ante el amor de aquel que entregó la vida de su Hijo para salvar la mía, yo debería decir, Señor, me fío de ti. De otro a lo mejor no, pero de ti me tengo que fiar. Cuando miro la cruz de Cristo y entonces miro mi vida, no puedo decir más que, Señor, ¿qué quieres que haga? Me fío de ti porque tú entregaste la vida de tu Hijo para salvarme. El asombro, la sorpresa ante el amor desmedido de Dios, ante el amor de locura de Dios, debería generar en mí confianza. En lugar de vivir desconfiadamente, que suele ser lo que hacemos. Somos como esos filósofos de la sospecha, que todo lo ponen en tela de juicio. En lugar de que el amor de Dios ilumine mi vida, me dé esperanza e ilumine los momentos de cruz, lo que hacemos es rebelarnos contra Dios cuando no entiendo lo que el Señor me pide. Mira la cruz. Tu vida y tu relación con Él no tienen que estar basada en que no sabes si Dios te ama. Sí lo sabes. Has experimentado su amor. La cruz es la prueba máxima de hasta dónde Dios está dispuesto a dar para salvarte. Y por lo tanto, cuando no comprendas los planes de Dios, cuando no entiendas las cruces, cuando estés ante la oscuridad de la vida, que a veces es verdad que no comprendemos los planes del Señor, nos fiaremos de Él. Me fío de ti. ¿Qué es lo que vosotros como padres y madres les enseñáis a vuestros hijos? Cómete lo que te pongo en la mesa. Es que no me apetece comer verdura, o es que no quiero guisantes, o es que no quiero lentejas. Son buenas, fíate, cómetelas. Porque queréis a vuestros hijos, le dais lo mejor a vuestros hijos. Porque Dios nos ama, nos da lo mejor. Pero en lugar de fiarnos de Dios, lo que hacemos es rebelarnos contra Él. En lugar de mirar la cruz, y como dice San Pablo, ser fieles a los momentos de luz, dejar que esa cruz me diga, fíjate chico, fíjate que te amo, cree que te quiero, por ti me entregué para salvarte. En lugar de eso, caemos en la sospecha, dudamos del amor de Dios y nos rebelamos contra Cristo. Y en lugar de encontrar consuelo, lo que encontramos es desesperación.
En lugar de encontrar paz, tenemos dos problemas. La cruz, que hemos de asumirla sí o sí, llámese enfermedad, llámese muerte de nuestros seres queridos, llámese dificultades laborales, tenemos que asumir la cruz y encima sin consuelo ni esperanza. Porque como nos hemos rebelado contra el único que nos da esperanza, que es Dios, entonces nuestra vida está carente de sentido, está carente de esperanza. Primero, mira la cruz de Cristo. En ella encontrarás luz, te sorprenderá el amor de Dios. Segundo, fíate del Señor. Como consecuencia, ante el amor de Dios, fíate de Él, porque Él te ha dado muestras de que te ama y te quiere. En tercer lugar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué frutos espera el Señor de mí? Que haga su voluntad. El Señor espera de mí que, porque me siento afortunado, dado que he conocido su amor, porque me fío de Él, haga aquello que Él me pide. Porque Dios no quiere tu mal, Dios quiere tu felicidad. Y por eso envía a su Hijo al mundo, para que Él perdonara nuestro pecado y para que elevándonos a la condición de hijos, pudiéramos disfrutar ya aquí del amor de Dios y en la vida eterna plenamente de su misericordia, viendo a Él cara a cara. Por eso, hagamos la voluntad de Dios, seamos dóciles, fieles a lo que Él nos pide. ¿Y qué me pide a mí el Señor? Pues es muy fácil. Primero, Dios pide que cumplas con tus deberes. Y el primero que tiene derechos es Dios. Aquel que ocupa el primer lugar en mi corazón es Dios. Tengo que ir a misa todos los domingos. Tengo que hablar con Dios todos los días. No puedo guardar al Señor en un cajón, sacarle los domingos y volver a guardarle el resto de la semana, porque es mi Padre, porque es aquel que me ama y entregó a su Hijo por mí. Y por lo tanto, todos los días tendré que hablar con Él. Cuando me levanto tendré que dar gracias, tendré que pedir ayuda, tendré que pedir perdón por mis faltas. Eso es rezar, tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama, que es Cristo. Habla con Dios. Dios tiene derecho a que como Padre tuyo reciba tu cariño, tu amor y también a que le obedezcas. Es el Señor. Cumple con tus obligaciones, primero para con Dios, segundo con tus obligaciones para con los demás, en la familia, en el trabajo y con las personas que te rodean. ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? No es muy difícil. Cumple con tus obligaciones familiares. ¿Estás tratando bien a tus hijos? ¿Estás siendo un hijo agradecido? ¿Eres una persona que valoras los dones que tienes o por el contrario el sacrificio y el esfuerzo de tus padres que están pagándote la carrera? Nunca lo valoras. Nunca das las gracias, solo te quejas y no ves las muchas cosas buenas que Dios te ha dado por medio de tu familia. Cumple con tus deberes laborales también, porque lo que no puedes pretender es decir, yo quiero amar a Dios, pero después soy un irresponsable. Llego tarde siempre al trabajo, no cumplo con mis obligaciones, soy incapaz de ser una persona fiel a mis deberes. Entonces, ¿qué amor tienes a Dios? Porque amas a Dios, tienes que luchar también por ser fiel a tus deberes y tus obligaciones. Amar a Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Segundo lugar, cumple con tus deberes. Tercer lugar, tercera forma para saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que Dios quiere, levanta la mirada. Tan difícil es levantar la mirada y darte cuenta de qué necesita el que está a tu lado. A veces vivimos como el sacerdote judío o como el levita, que dieron una vuelta en torno al que habían apaleado y no sintieron misericordia para con él. Y claro, vivir con orejeras, agachar la mirada para no sentirnos llamados a ayudar y socorrer al que sufre, puede ser muy cómodo, pero no es el camino. Levanta la mirada para ver qué necesita de ti el que está a tu lado. De igual manera que tú deseas que te ayuden cuando estás sufriendo, de esa misma manera tú tienes que poner en juego los dones y talentos que Dios te ha dado para ayudar al que pasa a tu lado. Estos son los frutos que el Señor espera de nosotros, que porque nos sentimos sorprendidos, dado el amor que Él nos tiene, inmerecido y gratuito, nos fiemos de Él. Y porque nos fiamos de Él, queremos hacer su voluntad, correspondiendo a Dios, dándole el primer lugar en nuestro corazón
y cumpliendo con las demás obligaciones, tanto familiares como laborales, levantando la mirada para ver qué necesita de nosotros el pobre que pasa a nuestro lado y que es el mismo Cristo que pide nuestro auxilio y nuestra ayuda. Viviendo de esa manera, estaremos siendo agradecidos, estaremos cumpliendo con nuestros deberes, dando los frutos que el Señor tiene derecho y que nosotros tenemos el deber de dar. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.